السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció a la gente de conocimiento y los hizo antorchas que guían en las noches más oscuras. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras, en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos, hermanas, nos volvemos a encontrar en nuestras clases de los miércoles para seguir aprendiendo nuestro din, para seguir adorando a Allah subhanahu wa ta'ala a través del conocimiento, pues ciertamente es la mejor forma de adorar a Allah, adorándole con conocimiento y sabiendo el motivo, las razones y la sabiduría de por qué nos ha legislado los diferentes actos de adoración. Y hoy, inshallah, vamos a empezar la clase directamente sin hacer preguntas de la clase anterior, para que así nos dé tiempo a tocar todo lo que tenemos que hablar en esta clase, bi'idhnillahi ta'ala. Y hoy nos toca la 16ª clase de nuestras clases o de nuestras lecciones sobre la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en esta clase vamos a ver un tema también importante de todos, tal como todos los temas que hemos visto anteriormente. Y este tema lo titula el autor y nos dice en árabe, y luego lo digo en español, nos dice: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. En español, el capítulo de hoy se titula capítulo cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam protegía el monoteísmo, cortando todo camino, cerrando todo camino que pudiese conllevar al shirk, a la idolatría. Y veremos una ley que nos evidencia este hecho y dos hadices. El autor nos mencionará una ley y dos hadices para que tú veas, hermano y distinguida hermana, cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía todo lo posible para evitar, para cortar todos los caminos que pudiesen llevar al shirk, a la idolatría. Y nos mencionará el autor un tema en concreto, sobre todo el tema de la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoy vamos a hablar concretamente de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam protegió su tumba de que los musulmanes, de que la umma cometa shirk en su tumba. Qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Y veréis que este principio, el de cortar todo camino, cerrar todo camino que pudiese llevar a la idolatría, veréis, hermanos y hermanas, que este principio es un principio importantísimo dentro del Islam, que el idioma árabe nuestros sabios llaman saddu dhara'a, saddu al-dhara'a, es decir, cortar o cerrar todo camino que pueda llevar a algo haram,
a algo ilícito en el Islam. Y por eso veréis, por ejemplo, os menciono algunos ejemplos para que veáis cómo el Islam ha cortado cualquier camino que pueda llevar a algo haram. En el Islam se cumple a rajatabla eso de prevenir es mejor que curar. Prevenir es mejor que curar. Por ejemplo, dice Allah en el Corán, en una ley, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. En español, dice Allah en el Corán, y no insultéis a los ídolos de los mushrikin, a las estatuas, a los ídolos de la gente que no cree. No insultéis a esos ídolos. ¿Por qué, ya Allah? Porque vais a propiciar, va a conllevar que insulten a Allah sin conocimiento. Te dice, tú me insultas mi ídolo, pues yo te insulto a Allah, a tu Dios. Tú insultas a lo que yo adoro, pues yo voy a insultar a lo que tú adoras. Entonces Allah nos prohíbe insultar a las deidades, a lo que adoran otra gente que no es musulmana. Fijaos hasta dónde llega el Islam. ¿Por qué? Porque eso va a conllevar que insulten a Allah. Entonces, para prevenir eso, que se insulte a Allah, pues tú no insultes a lo que adoran otras personas que no son musulmanas. Dice, vuelvo a repetir la ley, dice Allah, esto está en Surat Al-An'am, esta ley está en Surat Al-An'am. Dice Allah, وَلَا تَسُبُّوا السَّبْ, insultar, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, y no insultes a todo lo que suplican, adoran en vez de Allah. فَيَسُبُّوا اللَّهِ, porque van a insultar a Allah ellos. بِغَيْرِ عِلْمٍ, عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, yani por enemistad, sin tener conocimiento, por ignorancia. Entonces, el Islam, vemos entonces que este principio de cortar todo camino, cerrar todo camino que pueda llevar al haram, a algo ilícito, lo ha prohibido el Islam. Está prohibido insultar. Otro ejemplo. El Islam no quiere que haya enemistad en la umma, que se peleen los musulmanes unos con otros, o haya envidias, enemistad, no te dirijo la palabra. Y ha prohibido por eso, por ejemplo, si nos enteramos de que un hermano ha ido a pedir la mano a una mujer en matrimonio para casarse, Hitba, todavía no se ha casado, te ha comentado, te dice, hermano Mustafa, mañana voy a llevar a mi familia, a mis padres, a pedir la mano de Fatima, de mi vecina Fatima, voy a pedirle la mano. En el Islam está prohibido, el profeta ha prohibido que tú vayas y pides también la mano a esa chica, aunque todavía no se haya casado. Dice el profeta que un hombre no pida la mano a otra chica si su hermano ya se ha adelantado a pedirle la mano. Es decir, espera que respondan si sí o no a ese hermano, y ya después, si le dice que no, pues ya tú vas y pides la mano. Esto también es para cortar el camino a la enemistad, porque si tú vas y pides la mano sabiendo que el otro todavía está esperando la respuesta, es como que creas enemistad con ese hermano. Ese hermano, si se entera, ya no te va a ver con buenos ojos. Te dice, yo me he adelantado primero, ¿para qué vienes tú? Entonces el Islam, para cerrar el camino a eso, para cortar todo camino que pueda llevar a algo haram, en este caso, ¿cuál sería el haram? Que no se van a hablar, que se pueden pelear, que puede ir a por él el día siguiente. ¿Tú qué haces? ¿De acaso no sabes que yo he pedido nada? Otra cosa es que no lo supiera. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Es decir, el caso que no lo sé. Hablamos de, lo sabes. Otro ejemplo de cómo el Islam ha cerrado el camino que pueda llevar a algo haram. Por ejemplo, en el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala le prohíbe a un hombre estar, por ejemplo, a solas con otra mujer. Si le es permitido casarse con ella, por ejemplo, que estén a solas en un cuarto, en una habitación, solo los dos, un hombre y una mujer que pueden casarse. Para evitar, ¿por qué lo ha prohibido Allah subhanahu wa ta'ala? Para evitar que haya un haram, para evitar que lleven a relaciones que Allah subhanahu wa ta'ala le desagradan. Por eso ha prohibido el julwa, que se quede a solas un hombre y una mujer que pueden casarse.
Más ejemplos. En el tema de las ventas, del comercio, también ha prohibido algunos tipos de ventas y de compraventas para evitar también la enemistad con los musulmanes. Por ejemplo, también ha prohibido el Islam que recemos justo cuando está saliendo el sol o justo cuando se está ocultando el sol. عند الشروق والغروب está prohibido. ¿Por qué? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque en ese momento hay gente que adora al sol que se levanta a rezar en ese momento. Entonces, para tú no parecerte a ellos en ese acto de adoración, para que nadie piense que tú también estás adorando el sol, el profeta sallallahu alaihi wasallam te dice: no reces en ese momento, rezan otros, pero en ese momento no, porque también hay personas que adoran a Shaitán, a Satanás, en esos momentos, cuando recién está saliendo el sol o cuando se está ocultando. También el profeta, y tú vas a hacer algo halal, que es rezar. Tú vas a rezar a Allah, no vas a rezar ni al sol ni a Shaitán. Pero para evitar que pueda parecer que tú adoras a otro que no es Allah, el Islam corta todo camino, cierra todo camino que pueda llevar a algo ilícito o a algo que es shirk. Porque ya hemos visto en la clase anterior, hermanos y hermanas, que la gente cae en shirk no de la noche a la mañana, pueden llevar años. Al principio empiezan haciendo algo que es normal y después, paso a paso, poco a poco, Shaitán les va engañando hasta caer en shirk, en adorar a otro que no es Allah. Y os contamos en la clase anterior cómo empezó el shirk en la historia de la humanidad. Empezó cuando, ¿alguien se acuerda de los que estaban presentes en la clase del miércoles pasado? ¿Cuándo empezó el shirk? Así es, cuando fue enviado el profeta Nuh, con el pueblo al que fue enviado el profeta Nuh alayhi salam. Y empezaron con algo normal, es decir, valoraban a esas personas piadosas y demás. Cuando se murieron, Shaitán les dijo: pues hacer al menos alguna imagen para que así adoréis más a Allah, os recuerden y demás. Es algo normal, pero poco a poco hasta que acabaron cometiendo shirk. Por eso veréis que este principio cortar, cerrar todo camino que pueda llevar a algo ilícito, en este caso que es shirk, también lo hacían los compañeros, los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos también llevaban a la práctica este hecho. Por ejemplo, en época de Omar ibn al-Khattab, cuando era el califa de los musulmanes, el gobernante de los musulmanes, vio que había personas que siempre que iban de viaje a la Meca se paraban a descansar debajo de la sombra de un árbol determinado. Y ese árbol fue donde le juraron fidelidad al profeta sallallahu alaihi wasallam los sahaba. Debajo de ese árbol los sahaba le juraron fidelidad al profeta, de que creerían en él, lo ayudarían, lo defenderían, etcétera, etcétera. Bay'at al-Ridwan, lo que se conoce como Bay'at al-Ridwan. Dice Allah en el Corán: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآية. Es decir, dice Allah se ha complacido, está satisfecho con los creyentes que te juraron fidelidad, oh profeta, debajo del árbol. En Bay'at al-Ridwan. Entonces, como fue un árbol que tiene esa importancia en el Islam, de que los sahaba juraron fidelidad al profeta debajo de ese árbol, pues ese árbol siguió existiendo, incluso después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, los que vinieron después, cada vez que iban a la Meca, se paraban debajo de ese árbol a descansar un poquito, 5 minutos, media hora. Aquí juraron: este árbol está mencionado en el Corán, este árbol, Allah habla de él en el Corán, pues vamos a sentarnos, a lo mejor hay algo de baraka aquí. Cada uno lo que pensaba. Cuando Omar ibn al-Khattab se entera, el gobernante, la autoridad, el gobernante Omar se entera, sacó una ley de que tenían que cortar ese árbol. Lo cortó de raíz. ¿Por qué hizo eso Omar? Estamos hablando de eso, de cortar todo camino que pueda llevar al shirk.
¿Por qué hizo eso? Para que luego los musulmanes no empiecen ahí a buscar, a pedir al árbol, porque pues empieza solo sentarte a la sombra, a tomar el agua y a descansar y echarme una siesta aquí y después seguir el viaje. Se empieza así, pero después puede acabar en otras cosas, que puede venir gente, los nietos de los nietos, no es que mi abuelo se sentaba aquí porque decía que si te sentabas aquí, al día siguiente trabajabas mucho y ganabas más dinero, que quien se sienta ahí después al año siguiente gana mucho, o que quien se sienta ahí si tenía algún problema se le soluciona a Allah, y así empiezan a venerar a ese árbol. Entonces Omar, ¿qué hizo? Cortó ese árbol. Y fijaos hermanos y hermanas, y esto es importante que lo entendamos, que dije el gobernante Omar mandó a cortar ese árbol. Y es importante porque muchas veces escuchamos clases de algunos profesores que cuenta este hadith así y no lo explica más. Y puede llevar a malos entendidos, a cosas que el Islam no aprueba y que no estarían permitidas. Es decir, si tú ahora te enteras de que hay un árbol que la gente se sienta tal, tú no tienes el permiso para ir y cortar ese árbol. Tú eres un simple ciudadano. El que lo corta es la autoridad, el gobernante, si le parece bien. Si no, tú no vayas a ese árbol, quieres aconsejar, aconseja, ya está. Pero tú no tienes el poder de ir a cortar nada. El que hace cosas que afectan a toda la sociedad son los gobernantes, las autoridades, no el musulmán de a pie o el ciudadano de a pie. Entonces cuento esto para que así entendamos el Islam de forma correcta, de forma moderada, que esto es manutun bi walil amr, esto es competencia de las autoridades y de los gobernantes. Bien, por tanto vemos cómo Omar corta ese árbol para que después nos lleve a idolatrar a ese árbol y caer en shirk. Otro ejemplo también que ocurrió, para que veas cómo Omar, radiyallahu anhu, llevaba a la práctica lo que aprendió del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuenta que una vez, también en los tiempos en los que él gobernaba, Omar, radiyallahu anhu, los sahaba entraron en un lugar o en un país nuevo que no conocían antes y encontraron el cuerpo de un profeta. Encontraron esto lo cuenta Sheikh Al-Albani, es un azar, es una narración auténtica, correcta. Encontraron el cuerpo del profeta Daniel, Nabi Daniel, así se llama en árabe, un profeta que de los profetas que Allah envió muchísimos profetas. Hay una narración, un hadith, pero es débil. No es sahih, es daif, es débil, pero para que nos hagamos una idea, dice el profeta que Allah envió a 124.000 profetas. 124.000 profetas. Y mensajeros rusos le envió solo a 314 rusul, mensajeros, pero envía 124.000, muchos. Esto es un hadith débil, pero para que te hagas una idea de que los profetas fueron muchísimos. Algunos sabemos sus nombres y otros no sabemos sus nombres. Solo sabemos los nombres que nos ha dicho Allah en el Corán o el profeta sallallahu alaihi wasallam en la Sunna. Dice Allah en el Corán: "Minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk wa kallama Allahu Musa taklima." Dice Allah en el Corán, y algunos te hemos hablado de ellos, de sus profetas, sus nombres y demás, y otros no te hemos hablado de ellos, pero que sepas que había muchos profetas a lo largo de la historia. Bien, entonces entre esos profetas que Allah envió había uno que se llamaba Daniel. Y subhanallah, los que estaban con los sahaba lo encontraron el cuerpo intacto, como si se hubiera muerto hace unas horas. Es decir, la tierra no se lo había comido, ni los bichos, ni nada. Estaba intacto, y es así porque Allah subhanahu wa ta'ala, dice el profeta, ha prohibido a la tierra comerse el cuerpo de los profetas. El cuerpo de los profetas se mantiene intacto, está así. No lo consume la tierra, no se desgasta con el tiempo. Está así. Entonces encontraron el cuerpo del profeta Daniel, alayhi salam. Entonces hay que enterrarlo porque salió fuera, ocurrió algo y salió fuera, ya sea una devastación, una inundación o lo que sea, y salió el cuerpo afuera. Entonces había que enterrarlo. A Omar ibn al-Khattab, cuando le dijeron esto, reunió a su gente de confianza, a las autoridades, al gabinete, reunió a su gabinete,
por la noche y dijo, vamos, tenemos que enterrarlo por la noche. Por la noche. Para que nadie vea dónde está su tumba. Porque en el momento de que los musulmanes sepan dónde está la tumba, pueden ir a él, empezar a pedirle, este es un gran profeta, mira, han pasado miles de años y todavía sigue intacto, tiene baraka, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Omar? Fue y lo enterró por la noche. Y lo enterró por la noche. Y dicen la narración, y aquí os sorprendéis, mandó cavar 13 tumbas. 13 tumbas, no una, 13. 13 tumbas y lo enterró en una. Y después echó tierra en todas las demás. Para que así, si alguien está mirando, no sepa cuál es. Son 13 tumbas y hacía como que iba a enterrarlo en esta y tal, para que así nadie sepa dónde está. Y lo enterró en una y ya está. Todos están dormidos, nadie se entera y ya está. Como si no hubiera pasado nada. Todo esto, fijaos, todo lo que hacen los sahaba para evitar el shirk, para evitar que la gente caiga en shirk. Cerraban todo camino que pueda llevar al shirk. Entonces este es el tema del que vamos a hablar hoy, de cómo el Islam ha cortado estos caminos que puedan llevar al shirk. Y vemos cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le decían tú eres el mejor de nosotros, esto, lo otro, el profeta que decía, no me elogiéis demasiado, no exageréis, para que no os lleve al shirk, tal como hicieron otras personas con Isa ibn Maryam, con el profeta Isa. Y una mujer una vez quería elogiarlo mucho, dijo, Ma sha Allah wa shi'ta ya Rasulallah, lo que Allah y tú quieras ya Rasulallah. ¿Y qué le dijo el profeta? Bel ma sha Allah wahda, solo lo que Allah quiera, lo que yo quiera no va a ocurrir, por más que yo quiera, solo ocurre lo que Allah quiere. Y todo esto el profeta cortaba, cerraba todos los caminos que puedan llevar a que le divinicen a él, le adoren, le supliquen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el autor para esto nos menciona una leya y dos hadices. Y los hadices son parecidos. Explicando uno, entendemos el último. La leya dice así. وَقَوْلُهُ تَعَالَى es una leya que todos vosotros conocéis. Creo que conocéis, la habéis escuchado muchísimo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Están las aleyas del final de Surat At-Tawbah. El final, así termina Surat At-Tawbah. Y después dice فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Así termina Surat At-Tawbah. Entonces, el autor nos menciona la primera parte. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Vamos a ver, os ha venido, vamos a analizar esta ley. Hermano Hisham, ¿y dónde está en esta ley que el profeta ha cortado, ha cerrado todo camino que lleva al shirk? Lo vamos a ver. No te apresures, hermano, lo vamos a ver. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. En español, ciertamente Allah os ha enviado un mensajero que ha salido de vosotros. Que ha salido de vosotros. Es decir, es un ser humano como vosotros. Lo conocéis su familia, su nombre, su apellido, quiénes son sus padres, conocéis dónde vive, cuáles eran sus modales, conocéis toda su vida. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Es decir, os es conocido para todos. No es que os he enviado a un extraterrestre o un ángel. Es un mensajero, un hombre, un ser humano como vosotros que conocéis. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Es decir, Allah aquí nos está recordando la gran ni'ma, la gran bendición que es que nos haya enviado a un mensajero, al último mensajero, sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wal mursalin. Porque realmente es una gran bendición. Y si quieres valorar ver por qué es una gran bendición, piensa en cómo estaba el mundo antes de que venga el profeta sallallahu alaihi wasallam. Era
Era una oscuridad total, injusticias, enterraban a las niñas vivas, el fuerte se comía al débil, injusticia en todos los ámbitos de la vida, en lo social, en lo económico, en las relaciones de familia, etcétera, en el matrimonio, etcétera, etcétera. No dejaban heredar a las mujeres, etcétera, etcétera. Y vino el profeta sallallahu alaihi wasallam y es como que trajo esa paz, esa justicia que tanto necesitaba el mundo, este universo. La gente, y la mayor injusticia es que la gente adoraba cada cual a lo que adoraba. Gente que adoraba estatuas, otros a piedras, otros al sol, otros a la luna, otros a los ángeles, otros... Y vino para así guiarlos a lo que realmente quiere Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahí ves la gran ni'ma que es que Allah subhanahu wa ta'ala nos haya enviado a este profeta, porque si no estaríamos perdidos. Dicen los primeros musulmanes, para que veas el gran favor que tiene el profeta, dice es como si vamos de viaje al desierto y nos perdemos y no sabemos dónde ir, no tenemos nada, no conocemos ese camino. Y solo esperas tu muerte y de repente llega alguien y te dice, mira, yo te voy a guiar por el camino para que te salves y demás. Y ese alguien es el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso dice Allah en otra ley, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dice Allah, os recuerda el favor, es un favor, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. A los creyentes les ha dado este gran favor que es haberles enviado a un profeta. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Otra vez Allah nos recuerda este favor de cómo Él nos ha enviado a este mensajero que ha salido de nosotros, min anfusihim, es decir, es un ser humano también. Yatlu alayhim ayat, les recita las aleyas de Allah, les purifica, les enseña las buenas cosas. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, y les enseña el Corán y la hikma, la sunna, la sabiduría. Les enseña tanto el Corán como la sunna, siendo que antes estaban en un extravío evidente, claro. De hecho, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith, de que para que veas esa situación, el mundo como estaba antes de que venga el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice: Inna Allah nadara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dice Allah miró a la gente, a la gente que vivía en la tierra en esos momentos antes de que venga el profeta, y se enfadó con todos. Allah es como que se enfadó con toda esa gente que había en esos momentos. Dice el hadith, arabahum wa ajamahum. Tanto los árabes, se enfadó tanto con los árabes como con los no árabes. Illa baqaya min ahli, excepto, no se enfadó Allah, excepto con algunos que quedaban de la gente del libro, es decir, ciertos cristianos y judíos que seguían las enseñanzas de sus profetas, que adoraban correctamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en esa situación, en ese mundo, en ese caos, fue que vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso dice Allah después en otra ley del Corán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Es decir, eres una rahma para la gente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó todo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dicen los sahaba, nos enseñó hasta cómo hacer nuestras necesidades. Nos enseñó cómo ir a hacer nuestras necesidades el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-qira'a, dice el hadith. Una vez uno de la gente del libro se sorprendió cómo el profeta del Islam le enseñó a su gente hasta cómo hacer nuestras necesidades. Recordando, el musulmán, el profeta sallallahu alaihi wasallam, si estás al aire libre, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohíbe hacer nuestras necesidades en dirección a la Meca, mirando a la Meca o dando la espalda a la Meca. En cambio, si estás en un recinto cerrado, no pasa nada. Pero si estás al aire libre, está prohibido hacer nuestras necesidades en dirección a la Meca. Está prohibido, ya que sea mirándola o dándole la espalda. Nos aconsejó también a los que somos hombres, cuando uno, por ejemplo, va a orinar en el Islam, se orina sentado.
a diferencia de muchos chicos musulmanes que no conocen esta sunna, que siguen orinando de pie. Y de pie salpica la orina y te puedes manchar la ropa y no puedes rezar después con esa ropa. Entonces, el musulmán orina sentado. Y luego los médicos y demás han descubierto que es mejor para el cuerpo cuando estás sentado. Del mismo modo que cuando haces tus otras necesidades lo haces sentado, cuando orines también sentado, es parte de la sunna. Nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después, cuando termines de orinar, el profeta nos enseñó que hay que limpiarse. Hay que limpiarse. Tu aparato reproductor, hay que limpiarse también. Hasta que el papel, ¿cuánto me tengo que limpiar? Ya sea con papel o con agua. Pues si es con agua, te limpias con agua hasta que estés purificado, y con papel hasta que ya no quede ninguna gota en el papel esté blanco, no manche ya. Te limpias las veces que hagan falta hasta que el papel ya esté blanco. Bien, esto es con respecto a los modernos. Entonces el profeta nos enseñó esto, nos enseñó cómo contraer matrimonio, nos enseñó cómo rezar, nos enseñó cómo vender, cómo comprar, etcétera, etcétera. ¿Y acaso pensáis que no nos iba a enseñar cosas para no manchar el tawhid, para evitar caer en el shirk? Con más razón, el profeta sallallahu alaihi wasallam también nos enseñó cosas para no caer en shirk. Por eso cortó y cerró los caminos que puedan llevar a ello. Por eso dice la ley: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Dice después: عزيز عليه ما عنتم. Al profeta عزيز عليه يعني يشق عليه ما عنتم. El profeta le duele que suframos. Dice: os he enviado un profeta que ha salido de vosotros mismos, es un ser humano, lo conocéis. Azizun alayhi ma anitum. Le duele, le preocupa que os venga algún mal, que os acontezca alguna adversidad, alguna desgracia. Sufre por eso el profeta. Fijaos qué gran profeta nos ha enviado Allah. Por eso dice en otro hadith el profeta: innama ana mithlul walid u'allimukum. Dice el profeta: yo soy como si fuera vuestro padre, que os enseño lo que os va a beneficiar. Así dice el hadith: innama ana bimanzilati alwalid. Es un hadith auténtico. Innama ana bimanzilati alwalid u'allimukum. Yo soy como vuestro padre, os enseño. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el padre le duele ver a sus hijos mal. Le duele ver que sus hijos le pueda acontecer alguna adversidad, alguna desgracia, algún daño. Lo mismo el profeta. Y de la mayor adversidad, desgracia que nos puede ocurrir, el shirk. Es el shirk. Por eso el profeta nos ha aconsejado todo para que no caigamos en shirk, en adorar a otro que no es Allah. Es decir, previniendo. Azizun alayhi ma anittum. Le duele que os pase algo malo. ¿Y qué más? ¿Cómo es este profeta? ¿Qué más? Dice: harisun alaykum. Y anhela, os quiere todo el bien, quiere todo lo mejor para vosotros. Es decir, nos previene, le duele que algo malo nos pase, y además quiere que solo tengamos cosas buenas, que solo nos alcance cosas buenas. Harisun alaykum. Se esfuerza para que solo nos llegue lo bueno. Por eso se ha esforzado en enseñarnos este din de principio a final. Toda su vida se ha esforzado, no ha descansado hasta habernos enseñado este din, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le enseñó. Por eso el día de Arafa, cuando te hizo su hajj, decía, miraba al cielo y dice: Allahumma shahad, Allahumma inni qad ballagt. Oh Allah, yo he transmitido todo lo que me has dicho. Allah, eres testigo de esto. Es decir, el profeta nos ha enseñado todo. Y de las cosas que nos ha enseñado es que tengamos cuidado de todos los caminos que puedan llevar al shirk. Después, el autor menciona dos hadiths. El primer hadith dice así, y es un hadith con muchos beneficios, y aprenderéis cosas que a lo mejor es la primera vez que os toca aprender, y veréis que es una clase muy bonita, bi'idhnillah, inshallah. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: an Abi Hurayrata, y es un hadith auténtico, está en Abu Dawud y en otros sabios del hadith, lo recogen otros sabios del hadith también, es un hadith auténtico, Hasan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. انتهى الحديث. Es un hadith que tiene tres cosas. Habla de tres temas, de tres puntos. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, primer tema, لا تجعلوا بيوتكم قبورا. No hagáis de vuestras casas unas tumbas. Vamos a explicar eso. ¿Cómo mi casa va a ser una tumba? No hagáis de vuestras casas una tumba, unas tumbas. ولا تجعلوا قبري عيدا. Y no hagáis de mi tumba, de la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam, por eso os dije que hablaremos de la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam, y no hagáis de mi tumba una festividad, un Eid, una celebración. Vamos a ver cómo es eso, cómo yo puedo hacer la tumba del profeta una celebración, un Eid. Y el tercer punto, el tercer tema, وصلوا علي, rezad por mí, فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Y mandad saludos por mí, rezad por mí. Decid Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Pues vuestros salawat, vuestros saludos me llegan donde sea que estéis. Estáis en China, me llegan. Estáis en Melilla, me llegan. Estáis en México, me llegan. Estáis en Colombia, me llegan. Estáis en Rusia, me llegan. De donde sea que estéis, me llegan vuestros saludos. Vamos a hablar de estas tres cosas paso a paso, hablando lo que me comentaron, lo que han enseñado nuestros sabios sobre estos temas. Primer tema que nos menciona el hadith: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. No hagáis de vuestras casas unas tumbas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hago yo de mi casa una tumba? En las tumbas, yo os pregunto, en los cementerios, nosotros vamos a hacer actos de adoración a los cementerios, el Hajj en el cementerio, Ramadán en el cementerio, hacemos, leemos el Corán. Es decir, el cementerio no está hecho para ibadah, para actos de adoración. Veremos qué de ibadah se puede hacer en el cementerio. Pero los actos de adoración no deben ser hechos en el cementerio. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: rezad en vuestras casas. Nawafil, los rezos voluntarios, hacerlos en vuestras casas, leer el Corán en vuestras casas, aprended sobre el din en vuestras casas, hacer buenas obras en vuestras casas, todas las ibadah, hacerlas en vuestras casas. No hagáis que vuestras casas sean un cementerio donde no hay nada. Los cementerios no hay nada, solo gente muerta, nada más. No hay movimiento en los cementerios. Es decir, el profeta te dice: perfuma tu casa con la adoración, con los actos de adoración, con la ibadah. Perfuma tu casa leyendo Corán, rezando rezos voluntarios. ¿Por qué? Porque los obligatorios tienen que ser en la mezquita. Para quien escucha el adán está obligado a ir a rezar a la mezquita. Quien no escucha el adán está excusado. Pero quien escucha el adán está obligado a ir a rezar a la mezquita. Y siempre rezar en la mezquita es mejor. Por tanto, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en el hadith auténtico, para que veáis que las nawafil, los rezos voluntarios, se tienen que hacer en la casa, no en la mezquita. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: afdalu salat salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba. En español dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: el mejor salat es el salat que hace la persona en su casa, excepto el salat obligatorio. Ese tiene que ser en la mezquita. Por eso decimos que lo obligatorio en la mezquita, nawafil, el shafa, el witr, etcétera, etcétera, en la casa. La sunna del fajr en la casa. Otra cosa es que por ejemplo, vengas a rezar el Isha y te han invitado a un sitio y no vas a ir a tu casa y quieres rezar el shafa y el witr y la sunna, lo rezas en la mezquita, ¿vale? De vez en cuando no vas a pasar por casa, temes que llegues tarde, hayas perdido el wudu, vale, rezas. Pero que lo frecuente, lo habitual sea que reces el nawafil en tu casa. Porque el profeta te dijo: no conviertas tu casa en una tumba, en un cementerio. Es decir, que no hay movimiento, no hay ibadah en la casa. Ni tilawat el Corán, ni rezas, ni lees el Corán, ni escuchas, ni aprendes, ni lees un libro de conocimiento sobre Islam, ni nada. No haces ninguna ibadah en tu casa, ni tasbih, ni tahmid, nada. Tu casa está vacía. Es decir, como si fuera una tumba. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam
nos enseña que no hay que hacer de nuestras casas unos cementerios. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en otro hadith: لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا من بيوتكم مقابر فإن الشيطان, atención, فإن الشيطان, dice el hadith, dice el profeta, no hagáis de vuestras casas unas tumbas. Sí, eso lo hemos aprendido, ya sabemos eso. ¿Y qué más? O mensajero de Allah dice: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: pues ciertamente, no hagáis de vuestras casas unas tumbas, pues ciertamente Shaitán se escapa, se espanta con miedo, se va rapidísimo, se escapa y se espanta de una casa en la que leemos Surat al-Baqarah. Por eso veréis que en muchas casas hay muchos problemas. ¿Por qué? No se lee el Corán en esa casa, no se reza el nawafil, no se hace tasbih. Y por eso es una casa de shaitán. Está lleno de shayatín. Porque cuando tú lees el Corán en esa casa o rezas, atraes a los ángeles. Y cuando vienen muchos ángeles, los shayatín se escapan porque son pocos, hay muchos ángeles y los shayatín son pocos, minoritarios. Se sienten en minoría y se escapan. En cambio, cuando solo hay cosas que desagradan a Allah en esa casa, y vosotros sabéis, no hace falta que mencionemos haram y haram y haram, solo atraes a shayatín. Los ángeles se escapan, los malaíkas se escapan. Y por eso ves que el marido se pelea con su hija, con su hijo, los hermanos se pelean entre sí, problemas entre el marido y la mujer, porque solo hay shayatín entre ellos. Solo hay shayatín entre ellos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos aconseja no hacer de nuestras casas tumbas, es decir, que no recemos en ellas las nawafil y demás. Por tanto, el primer beneficio, porque de esta parte del hadith aprendemos tres beneficios. El primer beneficio es esto: que no hay que dejar que nuestras casas sean tumbas, es decir, no recemos en ellas los rezos voluntarios, el nawafil. Este es el primer beneficio que aprendemos del hadith. Segundo beneficio que aprendemos es que los cementerios y las tumbas no son lugar para rezar. Cuando digo rezar, hablo de rukú, sujud y demás. Porque salat al-janaza es el salat por cuando alguien se muere, la oración sobre alguien que ha fallecido. ¿Tiene rukú y sujud? No. Entonces, esa sí se puede hacer en el cementerio. Hay hadiths, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo sobre una mujer que había muerto, que limpiaba la mezquita, cuidaba la mezquita, se murió, pero el profeta no se había enterado. Rezaron por ella los musulmanes en la mezquita, los sahaba, y la enterraron, pero el profeta no se enteró. Y cuando vio que no aparecía, no venía esa mujer a la mezquita, dijo: ¿dónde está esta mujer? No, ha fallecido, ya Rasulullah. ¿Y por qué no me lo habéis dicho? Y les dijo: enseñadme dónde está su tumba. Fue al cementerio y rezó por ella salat al-janaza, debido al gran acto que hacía de cuidar y limpiar la mezquita. Por tanto, es el único salat que se puede hacer en la mezquita, en el cementerio. Fuera de eso, no está prohibido rezar en un cementerio, con las tumbas y demás. Y vamos a ver hadiths sobre eso, hadiths sobre ello. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico, dice, y esto es un hadith que está en Sahih Muslim: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد وأنا أنهاكم عن ذلك أو فإني أنهاكم عن ذلك. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: ciertamente tenéis que saber que los pueblos que os precedieron solían hacer de las tumbas de sus profetas mezquitas, lugares para adorar a Allah, culto, lugares donde rezaban, suplicaban. Las mezquitas de sus profetas, o construían sobre las tumbas de sus profetas, o construían algo sobre ellas, o iban a adorar a Allah en esas tumbas, alrededor de las tumbas. Y el profeta dijo que está prohibido, dice: فَلَا تَتَّخِذُوا
Al-qubur masajid. No hagáis de las tumbas mezquitas, es decir, lugares donde rezar, como una mezquita donde se reza. El profeta nos prohíbe. Y después dice, فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. Yo os prohíbo hacer esto. El profeta te dice, yo te prohíbo que vayas a un cementerio o a una tumba y reces. Allah, que reces a Allah, no hablamos de rezar a la tumba, eso ya es shirk, eso es haram, está prohibido, eso es shirk, y eso ya te anula tu Islam. Hablamos de rezar a Allah. Imagínate, llega Salat al-Asr y estoy entre tumbas, quiero rezar el Asr, quiero rezar el Asr antes de que se me pase el tiempo. Está prohibido rezar en ese cementerio. Tienes que salir del cementerio y rezar el Asr. ¿Por qué todo esto? Para evitar el camino al shirk. Porque pueden pasar gente ignorante, te ven, te van a decir, si este está rezando ahí, tal es porque esa tumba tiene algo especial. Por eso decíamos que este capítulo habla de cortar. El profeta lo ha prohibido. Más hadices para que tengas más claro que está prohibido rezar en un cementerio. Hablamos de ruku' y sujud, un rezo, o nafila o lo que quieras. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico, al-ardu kulluha masjid. Toda la tierra es una mezquita, es decir, si tú coges el salat en algún lugar, reza y hasta que eso es una mezquita. Illa, excepto, dice el profeta, al-ardu kulluha masjid, illa al-maqbarata wal-hammam, excepto el cementerio donde están las tumbas y el cuarto de baño, donde vas a ducharte, está prohibido rezar ahí, en el cuarto de baño donde te duchas, está prohibido. Lo ha prohibido el profeta. Y hay otros lugares también donde está prohibido rezar, pero eso ya sería una clase de fiqh, de derecho islámico, que eso lo veremos inshallah más adelante en un futuro, cuando hablemos del salat, cómo rezar, etcétera, etcétera. Expliquemos un libro de cómo rezar, cómo hacer el wudú. Hablaremos de qué otros lugares no se puede rezar. Porque os lo digo así, os lo adelanto nada más. Otro lugar, dos lugares más donde no se puede rezar. Esto se lo digo a modo de información nada más, pero no es el tema de hoy. Está prohibido rezar también en una carnicería, donde hay sangre, han sacrificado tal, porque hay sangre, te puedes manchar y demás, y ya no puedes rezar con esa ropa. Tampoco está permitido rezar en una zona fil mezbala, es decir, en una zona donde tiran la basura, un basurero. Está prohibido rezar tampoco ahí, por motivos evidentes y demás. Y hay más zonas donde está prohibido rezar. Pero nosotros nos quedamos con esto. El profeta dice, toda la tierra Allah me la ha hecho una mezquita, excepto el cementerio donde hay tumbas o el cuarto de baño. Entonces, donde hay un cementerio, donde hay tumbas, está prohibido rezar, porque es tomar a esa tumba como una mezquita. Y el profeta nos dijo, فَلَا تَتَّخِذُوا الْمَقَابِرْ مَسَاجِدْ. فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدْ. No toméis, no hagáis a las tumbas como mezquita, es decir, rezad ahí. ¿Y cómo se puede tomar una tumba como mezquita? ¿Cómo yo puedo hacer de una tumba una mezquita? Dicen los sabios, de 5 formas. Las 5 formas están prohibidas. Las 5 formas están prohibidas. Primera forma, por ejemplo, una tumba, tú vas y construyes encima una mezquita, encima de esa tumba. Ya sea que esa tumba, por ejemplo, te dicen que es un santo, es un wali, ya sea que esa tumba esté, imagínate, en el centro, como si fuera aquí una tumba, ya sea que esté en una esquina de la mezquita, que esté atrás, que esté delante, a la derecha, no, está dentro de la mezquita. Está prohibido. Eso es tomar a la tumba como una mezquita. El profeta lo ha prohibido. فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. El profeta, yo os prohíbo hacer eso. Segunda forma de tomar una tumba como mezquita. Una tumba, vas y rezas encima de ella. Eso es impensable que alguien, no me cabe en la mente que alguien lo pueda hacer. Rezar encima de una tumba. Porque ahí es como si estuviera adorando a esa tumba. Si lo hace alguien, es porque cree que esa persona es alguien divino. Rezar también está prohibido. Tercera forma, que dicen nuestros sabios, rezar a la qibla. Imagínate que la qibla está ahí, donde estoy mirando, y la tumba está. Rezar en dirección mirando a la tumba. Aunque la qibla esté ahí,
pero la tumba está en mi dirección, está prohibido. ¿Cuál es tu prueba, hermano Hisham? ¿Cuál es el delil de lo que estás diciendo? De que yo no puedo rezar mirando a la tumba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dice el sahabi, an Abi Martha, es un hadith que está en Sahih Muslim, es uno de los primeros hadithes de los primeros años que estudié, cuando estudiamos en Medina. An Abi, y todavía lo recuerdo, es de los primeros hadithes que he memorizado. Después de Hadith al-Rahma, este fue de los primeros. An Abi Martha al-Ghanawi, es un sahabi que se llama Abi Martha al-Ghanawi. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. Dice Abi Martha al-Ghanawi, una vez escuché al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir, no recéis mirando a la tumba, es decir, en dirección a la tumba, a las tumbas, y no os sentéis encima de ellas, y no os sentéis encima de ellas. Cuarta forma. Dicen nuestros sabios que se haya construido una mezquita y alguien muere, la mezquita ya está construida, y alguien muere y tú le cabes una tumba aquí, le cavas una tumba en la mezquita, adentro, metes al muerto en la mezquita. Esto también está prohibido. Esto también está prohibido. Entonces dijimos, construir una mezquita encima de la tumba, rezar sobre la tumba, rezar mirando hacia la tumba, rezar en un cementerio, también lo dijimos. Y lo quinto, alguien muere, dijimos que lo metes a la mezquita. Y lo contrario, la mezquita lo sacas y construyes una mezquita alrededor de él. Y construyes una mezquita alrededor de él. Y todas estas formas los ha prohibido el Islam. Todas, sin distinción alguna. Porque es hacer de esas tumbas una mezquita. Es hacer de esas tumbas una mezquita. Y alguien puede preguntar, ¿y qué es un cementerio, hermano Hisham? ¿Cuál es la definición de cementerio? ¿Cuántas tumbas tiene que haber para que yo ese sitio lo vea un cementerio? 1, 2 tumbas, 3, 10, 15, 28, 39. ¿Cuándo se considera maqbara, cementerio? Dicen nuestros sabios, con una sola tumba. Si hay una sola tumba, está prohibido que reces ahí. Está prohibido que reces ahí, con una sola tumba. Por eso dice el profeta, وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ. Y por eso dice el profeta, الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامِ. إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامِ. Puedes rezar en todos los sitios excepto en el cementerio donde hay tumbas o en el cuarto de baño, en el hammam. Tercer beneficio que aprendemos de este hadith, لا تجعلوا بيوتكم قبورا, no hagáis de vuestras casas unas tumbas. Hemos dicho los beneficios. Segundo beneficio también lo hemos dicho ahora. Tercer beneficio, está prohibido enterrar en nuestras casas. Si alguien muere, está prohibido que lo entierres en su casa. Tiene que ser enterrado en un cementerio o en un sitio donde se entierra. Pero uno enterrarse en su casa está prohibido. El profeta dijo, no hagáis de vuestras casas tumbas. Y por varias razones. Porque en el momento, por ejemplo, que esa tumba está en la casa, entonces esa persona, la gente de esa casa, no puede rezar ahí, porque es una tumba, porque es un cementerio. No puede hacer ningún acto de adoración, porque está prohibido hacer un acto de adoración en los cementerios. En los cementerios solo se va para mirar, reflexionar y pedir que Allah perdone y tenga rahma de los que han muerto ahí. Nada más. Y salat al-janaza, que no estás de pie y rezas, en caso de que se tenga que hacer en el cementerio. Eso que hacen algunas personas de ir al cementerio, coger el Corán y empezar a leer en el cementerio, eso no es parte de la sunna. El cementerio no está hecho para eso. O algunas personas, escuchamos.
Entonces decíamos que a los cementerios no se va para hacer actos de adoración. La ibada es en tu casa. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: nawafil en tu casa. La taj'alu buyutakum qubura. Y dijo: sallu fiha, rezad en vuestras casas en nawafil. Amma, lo que es obligatorio en la mezquita. Por tanto, en los cementerios no son para hacer actos de adoración. Otro ejemplo que os iba a poner es gente que ayuna, por ejemplo, en su casa, está ayunando voluntariamente. ¿Y dónde rompe el ayuno? En el cementerio. Dice: no, es que hay baraka, que tal, lo otro. No es parte de la sunna hacer esto. Romper el ayuno en un cementerio, porque tiene baraka. Y decíamos que está prohibido rezar en los cementerios. Hablamos de rezar donde hay tumbas. Dicen los sabios, entre ellos Sheikh Al-Albani, pero si el cementerio, hay una mezquita, la mezquita está separada, las tumbas están separadas, se puede rezar en la mezquita, porque no estás rezando en el cementerio. Si hay una separación, la mezquita está aparte, los cementerios están aparte, se puede rezar en esa mezquita porque no estás rezando entre las tumbas, no estás rezando con las tumbas, sino que la mezquita está en una parte, el cementerio está en otra parte. Bien. Y alguien puede decir: hermano Hisham, hay zonas en los países musulmanes donde hay tumbas, donde hay una tumba en una mezquita, una sola tumba en una mezquita. Hay una mezquita y hay una tumba en medio, por ejemplo, en una esquina. Si el gobernante quisiera solucionar ese problema, ¿qué tendría que hacer? Dicen los sabios: se mira qué ha sido primero. ¿Qué fue lo primero? ¿La mezquita o la tumba? Entonces lo que ha sido primero se deja, y lo que vino después se pasa a otro lugar. Imagínate, se construye primero una mezquita, y después se muere alguien importante y lo entierran en esa mezquita. Y quieren solucionar eso. No sabían que eso estaba mal, y lo quieren solucionar. Entonces, como la mezquita fue primero, entonces la autoridad de turno saca esa tumba y la lleva al cementerio, y solucionado. Imagino, primero ha sido una tumba y después se ha construido la mezquita. Como la mezquita ha sido después, lo primero ha sido la tumba, entonces la tumba se queda en su sitio y la autoridad del gobernante quita esa mezquita y la tumba la deja sola. Todo eso lo hace la autoridad. Por tanto, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: la taj'alu buyutakum qubura. Después dice: wa la taj'alu qabri 'idan. 10 minutos nos levantamos a rezar. ولا تجعلوا قبري عيدا, y no hagáis de mi tumba un lugar de celebración, un lugar de festividad, un Eid, la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el Eid, nuestros sabios dicen el Eid, ¿cuál es la definición de Eid en el idioma, en el Islam? هو ما يتكرر من الأزمنة والأمكنة على وجه التعظيم والسرور والتهنئة به وما إلى ذلك. Es decir, es algo que se repite. La festividad es algo que se repite, ya sea anualmente, cada año, cada mes, cada semana. Es algo que se repite. Y se engrandece, le dan importancia a ese hecho, ya sea felicitándose, ya sea alegrándose por la llegada de ese día. Y en el Islam tenemos dos tipos de Eid, de festividades: el A'yad al-Makaniyya o el A'yad al-Zamaniyya. Es decir, festividades que son de lugares y festividades de fechas, temporadas especiales. Lugares que son valorados en el Islam, que son importantes para adorar a Allah, porque el Eid es para adorar a Allah. Por ejemplo, tenemos Mecca min al-A'yad al-Makaniyya, Arafa, Mina, Muzdalifa. Todos estos son lugares especiales en el Islam porque se adora a Allah en esos sitios. Y min al-A'yad al-Zamaniyya es el Eidain al-Ma'rufain, es decir, el Eid al-Adha y el Eid al-Fitr. La festividad del desayuno, Eid al-Fitr, y la festividad del sacrificio, de la festividad del sacrificio. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no hagáis de mi tumba una festividad, una Eid. ¿A qué se refiere? Es decir, la tukarriru الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني على وجه مخصوص أو في وقت مخصوص. Por ejemplo, y esto todos los sabios lo han prohibido,
hacer de la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam un Eid. Es decir, hay gente que te dice, los que viven en Medina, yo después del Fajr, todos los días, después del Fajr, tengo que ir a la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam, a saludarle. Esto está prohibido. Esto está prohibido. Es min ja'ali qabri nabi sallallahu alaihi wasallam aidan. La taj'alu qabri aidan. Es decir, y por eso se le contó al imam Malik rahimahullah, nuestro imam Malik, imamuna Malik, وهذا الأثر ذكره القاضي إسماعيل في كتابه المبسوط. Le dijeron al imam Malik que había unas gentes de Medina, hay gente de Medina que siempre que no van de viaje, a lo mejor no tienen que viajar ni han vuelto de viaje, están solo aquí en Medina, pero van en ciertos momentos a saludar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Siempre van en ese momento. Imagínate, después del Fajr, siempre después del Fajr. O los viernes, siempre los viernes tienen que ir a saludar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el imam Malik: ما هكذا أدركنا فقهاءنا ولم يكن من عمل الأولين وأنا أكره ذلك. Dijo el imam Malik, esto no es parte de los fuqaha, de los juristas, de los sabios con los que hemos aprendido, ni ha sido parte de los actos de los primeros musulmanes, y yo desapruebo este asunto. Es decir, ir a visitar a la tumba del profeta en un momento específico, siempre en esa fecha, los viernes, todos los viernes, sino que saludas al profeta cuando te venga. Y huwa min afdal al-a'mal, as-salat was-salam. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال, dicen nuestros sabios, de las mejores obras saludar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ir cuando estás de umra o de hajj y demás, rezas en su mezquita y después vas y saludas al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero lo saludas tal como hacían los sahaba. Por ejemplo, Abdullah ibn Umar, se transmite que él iba a la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam antes de hacer un viaje, él iba y saludaba al profeta sallallahu alaihi wasallam. O cuando volvía de un viaje, y iba al profeta, le decía a la tumba del profeta, decía Assalamu alayka ya Rasulullah, ya está. No empezaba a hacer dua, pedir a Allah, etcétera, etcétera. Después pasaba a la tumba de Abu Bakr Siddiq, Assalamu alayka ya Abu Bakr. Y después pasaba a la tumba de su padre, Assalamu alayka ya Abi. Ya está. Y así es como se nos recomienda saludar. Pero hay personas que se quedan ahí media hora, 15 minutos haciendo dua y demás, pidiendo, y los sabios tampoco han aprobado eso. Hacer dua a Allah en la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam. La tumba del profeta solo es para saludarle y ya está, y te vas. De las pruebas que mencionan nuestros sabios, para que veáis cómo eran los tabi'in y etba' tabi'in sobre este hecho, dice عن الحسين, y con este azar termino, dice عن الحسين ibn Ali, عن الحسين ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. El Husayn, Ali ibn Abi Talib tenía un hijo que se llamaba el Husayn. Ese hijo, el Husayn, le puso a su hijo el Husayn. Bien. Entonces, es el que se llama Zainul Abidin. Zainul Abidin, rahimahullah ta'ala. Entonces dice, وعن الحسين أنه رأى رجلا, esto es un azar auténtico. El Sheikh Al-Albani lo declaró auténtico. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. الحديث. الحسين, que es el bisnieto, que era el bisnieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, el nieto de Ali ibn Abi Talib, dice que un día estaba ahí cerca de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam y vio Ali ibn al-Husayn, ahsanta, jazakallahu khairan. Ali ibn al-Husayn, perdón, no Husayn ibn al-Husayn, Ali ibn al-Husayn, jazakallahu khairan, sí, Muhammad. Ali ibn al-Husayn, así se llamaba. Dice que un día estaba cerca de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam y vio que un hombre siempre entraba a un espacio
que había donde la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entraba en ese espacio, como un agujero, y entraba ahí, se sentaba y empezaba a hacer dua, a pedirle a Allah. Si le gustaba, a lo mejor había baraka, pensaba que había, y le vio Zayn al-Abidin, el bisnieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn al-Hussein, le vio y le dijo: eso está prohibido. فَنَهَهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ, lo que haces no está bien, no es correcto. Es decir, la tumba está hecha para hacer el salam, salamu alayka ya Rasulullah, y te vas. Ya está, dua en otro sitio, no en la tumba, para evitar كل ذلك سدا للطريق الذي يوصل إلى الشرك، سدا للذرائع كما ذكرنا في بداية الدرس. Y dijo: eso no lo hagas, está prohibido, pues escuché a mi padre, a Ali ibn al-Hussein, de su abuelo Ali ibn Abi Talib, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: no hagáis de mi tumba un Eid, una festividad, es decir, que siempre vais ahí, siempre estáis yendo en un momento particular, en un momento determinado. Cuando vas a la Umrah, vas al Hajj y vas a saludar al profeta, está bien. Eso es una grandísima obra, ir a saludar al profeta sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal as-salihah. Pero como os digo, vas a la tumba del profeta, salamu alayka ya Rasulullah, pasas un poco, salamu alayka ya Abu Bakr, y después salamu alayka ya Umar, ya está, y sigues tu camino. No como hacen algunos que se ponen a pedirle al profeta que les cure, que les dé dinero, que mi hijo tiene tal, que esto, lo otro, todo eso es shirk. Solo se pide a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso el profeta prohibió que hagamos de su tumba un Eid, y dijo en otro hadith, y con esto termino, y esta vez del Hasan, también es un primo también de Ali ibn al-Hussein, al-Hasan. Una vez estaba cenando en la casa de Fátima, el Hasan cenando en la casa de Fátima, y vio a un hombre haciendo también, rezando donde la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam, haciendo dua y demás. Y le dijo: ven a cenar conmigo, ven. فناداه وقال تعالى تتعشى معي, ven a cenar conmigo. Le dijo: no quiero yo. Dice: ¿qué haces ahí? Dice: no, estoy haciendo dua, estoy rezando por el profeta, haciendo salam, salat al nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijo: قد صليت لما دخلت إلى المسجد وإنما الآن ليس وقت للدعاء وما إلى ذلك. والحديث también lo menciona Ibn Abi Shayba, Abdur Razzaq en su Musannaf y otros. Es un athar auténtico. Dijo: solo estoy haciendo dua. Dijo: estoy rezando por el profeta. Dijo: ya has rezado al entrar a la mezquita. Es decir, cuando entramos a la mezquita decimos: Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya has rezado. ¿Por qué? Porque lo ha visto que varias veces está yendo, repitiéndose, y el profeta no quiere eso para que no caigamos en shirk. Por eso termina el hadith y dice: وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. ¿Por qué todo esto, ya Rasulullah? Dice: rezad por mí, decid Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, porque donde sea que estéis me va a llegar a mí vuestros salat. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: inna fil ardi malaikatan sayyahin yuballighunani an ummati salam. Qué bonito este hadith. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Allah tiene ángeles que circulan por las calles, por la tierra, mirando quién de los musulmanes dice Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Y cuando alguien lo hace, me lo traen, los ángeles me lo traen. En otro hadith dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah le devuelve el alma. El profeta está muerto, está en el barzakh, pero cuando alguien le saluda, le mandamos un saludo desde Melilla, por ejemplo, Allah hace que le devuelve el alma en esos momentos para devolvernos el salam. Y te dicen: wa alayka salam. Y te dice: wa alayka salam. Y para ti es como si le hubieras dicho salamu alaykum, y el profeta te dice: wa alaykum salam. Porque cuando dices Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, le estás pidiendo a Allah que lo enaltezca al profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, no hace falta ir una y otra vez a su tumba después del Fajr todos los viernes y tal para hacer eso, porque no es parte de los sahaba. Los sahaba no hacían eso, sino que te dice: reza por mí donde sea que estés, que tu rezo, tus salawat me van a llegar. Y con esto termino. Y los viernes, ¿cuándo es bueno rezar por el profeta? Los viernes. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando del viernes, dijo: فَأَكْثِرُ فِيهَا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.
los viernes hacer mucho salat por mí. Por eso es sunnah que los viernes estemos mucho diciendo Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah, Allahumma salli ala Rasulillah. Los viernes estás en el trabajo, en el coche, yendo para el colegio, para el instituto, para la universidad, Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad. Todos los viernes. Y si tú rezas una vez por él, Allah reza por ti 10 veces. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man salla alayya salatan wahidatan, sallallahu biha alayha ashara." Sallallahu bihi alayha ashara. Por tanto, si tú dices una vez Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah te recompensa como 10 veces. 10 veces Allah te enaltece y te quiere y te acerca a Él, Allah subhanahu wa ta'ala. Con esto terminamos. Que Allah os bendiga y hasta el próximo miércoles, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.